Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Legal Insight. Hoy tengo el enorme placer de conversar con Federico Basile. Federico es socio a cargo de la práctica laboral de la firma Tabarone Rovelli, Salim Miani, firma líder en la República Argentina, ranqueada por Chambers and Partners como una de las firmas más influyentes del país. ¿Cómo está, Federico? ¿Bien? Hola Augusto, ¿cómo estás? Encantado de verte de vuelta, de compartir con vos este momento. La verdad que de vuelta, porque es cierto, hace poquito hicimos un Así. evento donde vamos a hablar sobre precisamente la reforma a la ley de contrato de trabajo incorporada en la ley bases. Y esta va a ser una charla muy amena con Federico, con lo cual me veo obligado a hacer un primer disclaimer para aquellos que escuchen esta entrevista. Federico no va a dar ninguna opinión legal ni nada que se le parezca. Esto es una conversación en el cual, frente a algo tan reciente como la ley bases, hay mucha tinta por venir, muchas opiniones que se van a vertir alrededor de todo esto. Y bueno, la opinión de Federico es una opinión más, y diríamos que con una ley recién sacada del horno, ¿eh? Ujú. Habiendo hecho este disclaimer, vamos a aprovechar este espacio para sacarnos algunas dudas. Y quien va a hacer las preguntas no es un experto laboralista, es simplemente utilizando un poco el sentido común, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre 5 temas que son contratos de servicio, periodo de prueba, bloqueo de plantas, fondo de cese y la figura del trabajador independiente con colaboradores. Entonces, comencemos por contrato de servicio, Federico. A ver, el artículo 23 de la ley de contrato de trabajo nueva dice que se presume, perdón, que la prestación de servicios hace presumir relación laboral. Principio que siempre creo que siempre estuvo General. en la ley Ujú. del trabajo, Ujú. salvo servicios profesionales, ¿no? Ujú. Contanos un Sí, poquito qué mirada tenés sobre eso. sí. A ver, primer párrafo, como decías vos, leías bien o recordabas bien, salvo que las circunstancias, las condiciones y las características de la prestación demostrasen lo contrario. Entonces había una presunción, entre abogados decimos o iuris tantum o iure de iure. Eso era iuris tantum, o sea, admitían a prueba en contrario. Si vos acreditabas que esa prestación de una persona física en favor de otra que la dirige de alguna manera, no tenía todos los condimentos de una relación laboral, o todas las características bien claras de una relación laboral, entonces podíamos defender que esa prestación autónoma del profesional o de un prestador autónomo, un emprendedor, lo que fuese, trabajando en favor de otra persona o para otra persona que le paga, persona física o jurídica, no era una relación de dependencia. Entonces, la cuestión relativa a ese primer párrafo y la presunción que contenía el segundo párrafo de ese artículo 23 nos ponía realmente muy cuesta arriba la defensa del carácter autónomo de una prestación en favor de una persona. ¿Sí? Entonces teníamos siempre enorme contingencia y riesgo de que esa vinculación que habíamos instrumentado y desarrollado por mucho tiempo como una relación de servicios, un contrato de servicios profesionales, una locación de obra, bajo los términos del Código Civil, bueno, de repente, en función de una pretensión, digamos, no siempre de enriquecimiento ilícito, pero una pretensión de buscar una salida negociada eventualmente de ese profesional, bueno, se reclamaba la relación de dependencia. Entonces, obviamente, cuando había una buena relación a lo largo de un tiempo, no pasaba nada, era costo-conveniencia, teníamos el riesgo, pero decíamos, bueno, ojalá no suceda nada. Hasta que sucedía, ¿viste? Entonces, cuando sucedía, teníamos un problema mayúsculo, porque el problema era que, uno, el riesgo de la presunción era muy categórico, la ley establecía en el segundo párrafo la presunción de la existencia de una relación laboral, y la justicia laboral que obviamente acompañaba muy fuertemente esa presunción, definiendo que había relaciones de dependencia, por más que tuviese un contrato perfecto, facturas eventualmente no correlativas, jamás podíamos decir, tengo las de ganar en esta situación,
salvo casos muy puntuales, ¿viste? En donde había una organización previa a ese empresario, ¿viste? Ahora, este, con la nueva reforma, donde el artículo 23 hace mucho hincapié en salvo servicios Claro, profesionales y con pago con facturas y exacto. recibos o a través de cuentas bancarias, algo por el estilo, Sí, dice, ¿no? sí. Lo primero que se me viene a la cabeza es esto de prestaciones Ujú. profesionales dentro de una organización profesional, le hace una clínica, le hace, ¿no es cierto?, un estudio de escribanos, de Sí, cualquier contadores, empresa que arquitectos, recibe pero servicios de supongo, software, por ejemplo, ¿sí? exactamente, digo, Sí, sí. ahí la nueva reforma es como que despega ese vínculo contractual de la presunción laboral. Absolutamente. Es un barajar y dar de vuelta. ¿Eh? Barajar y Ah, dar de nuevo. es decir, que Absolutamente. volvemos a las prácticas anteriores entre que la relación... Cambiamos, cambiamos rotundamente el escenario de juego, Ok, el escenario de controversia. Absolutamente lo cambiamos. Por eso que la ley es muy revolucionaria. Y realmente la ley lo que hace es redefinir claramente ese juego de controversia. ok, Entonces, no solamente el 23, Augusto, el otro punto muy, muy importante de la reforma es que el artículo segundo saca del ámbito de aplicación de la ley a los contratos de servicio, porque, porque se agrega a los supuestos en los que no se aplica la ley de contrato de trabajo, ¿sí? Por ejemplo, el trabajo agrario, casas particulares, específicamente contratos de servicios, contratos de obra, contratos de agencia y todos aquellos regulados por el Código Civil. Entonces, respecto de esto, dice directamente la ley de contrato no se aplica. ah, ok. Es decir, que hoy yo soy médico, armo una clínica y contrato médicos y tengo facturas correlativas, lo que sea, ya no hay más contingencia de relación laboral. La ley de contrato de trabajo no se aplica. Bien, No hay presunción de que hay una relación laboral. perfecto, bien. Entonces, estás parado en una base mucho más firme y no te puedo decir que es definitivamente firme de la que tenías antes. ¿Por qué no es definitivamente firme? Porque tenemos que pensar que esto no es un partido ganado, Ujú, esto no es un fin de historia. ¿Por ujú. qué? Porque los tradicionalistas del derecho laboral van a decir, bueno, todo lindo, pero el concepto tradicional de la relación de dependencia sigue estando. El principio básico de primacía de la realidad sigue vigente. Ok. El artículo 12 no ha tenido modificación. El artículo 12 es aquel que establece el principio básico de irrenunciabilidad. ¿Eh? Ujú. Las partes no podrán establecer condiciones o estructuras legales que vayan en contra de lo que dice la ley. Y eso es un contrato nulo. Entonces, igualmente estamos eh, frente a una posibilidad, creo que mucho más cuando definimos contingencias en los informes de auditores hablamos de probable y cierto remoto. Si yo tenía un esquema de un reclamo de un autónomo, era probable. Hoy puedo poner que es remoto. Ajá. La Eh, provisión de contingencia como remota. Ok, ¿eh? Lo ok. voy a hacer de esa manera porque tengo un constructo legal. Más allá de digamos, filósofo laboralista o el nostálgico de los principios de la relación de dependencia, o aquellos que dicen, bueno, más allá de toda reforma, debemos sostener las estructuras fundamentales y tradicionales del derecho del trabajo. Para estos, obviamente que habrá cabida de argumentación y fundamentación y entrarán con un sinfín de argumentación como para sostener que, a pesar de lo que dice la ley, bueno, los convenios internacionales, la Constitución Nacional, principios supranacionales o supralegales, dicen otra cosa. Pero obviamente que arranco la mano de truco con el 7 de espadas y un ancho de basto. Muy Para interesante aquellos que lo que juegan estás el truco podrán entenderlo. no, muy interesante lo que estás planteando. Y fíjate que yo hoy, en función de esto último que decís, que si, si tengo que meter una opinión de contingencia, diría que es remoto. Ahora yo me pongo en el lugar del empleador.
y digo, ok, voy a contratar bajo esta modalidad contractual, somos todos profesionales, pero la contingencia la tengo, aun cuando sea remota, la sigo teniendo la contingencia. Por esto del Claro, artículo 12, los nostálgicos del derecho y todo lo que vos estás mencionando, ¿no? claro. Entonces, acá qué interesante sería plantear de, che, ¿esta contingencia es asegurable? ¿Podría yo ir a una compañía de seguros y decir, quiero asegurar esta contingencia? ¿No? Un aspecto interesante para plantear. Totalmente, bueno, de alguna forma la ley te responde esa pregunta cuando dice, vas a poder asegurar el costo indemnizatorio de un despido. ¿Eh? Correcto. Y si esta persona que sostenemos en función de la ley, que es un autónomo, reclama un despido sin causa, bueno, tendremos un seguro que me Claro, cubra al menos esa contingencia. tal cual, tal cual. Ahora, obviamente que siempre hay que separar, porque evidentemente si yo tengo una compañía logística y recibe la prestación de, a ver, choferes de los camiones que yo dirijo y hay una inserción permanente del chofer del camión en mi empresa logística y me factura todos los meses modo tributo, ¿viste? Yo no voy a estar tan tranquilo de decirte que esto es remoto. ¿Sí? Porque este chofer de camión por ahí no es un profesional, evidentemente el servicio que da no es de un profesional, es de un conductor de un camión, más allá de la idoneidad o más allá de la experiencia y capacidad que puede tener Ujú. y que es mucho más profesional que el arquitecto o que el abogado, lo cierto es que si tengo una persona autónoma insertada permanentemente en la estructura empresarial, va a ser muy difícil que diga, acá está el artículo segundo del Código de Trabajo que excluye la aplicación, el someto de aplicación a los profesionales, acá está la no presunción. Entonces, tenemos que ser muy responsables al tiempo de decir hasta dónde llega ese principio de no relación de dependencia que establece el artículo 23, cuando no se aplica la presunción, ¿viste? Perfecto. Entonces, Bien, hay que ver caso por caso puntualmente, pero con otro escenario que ha cambiado radicalmente. radicalmente. Bien. Muy interesante. Pasemos ahora a periodo de prueba. 6 meses como principio general y como regla de Correcto. excepción, por lo menos hasta ahora, 8 y 12, dependiendo del tamaño de la empresa y si tengo convenio colectivo. ¿Es así? Exacto. Bien, Si el convenio colectivo de trabajo agrega, o el acuerdo colectivo agrega al convenio, esta extensión de los 6 meses. Hoy no tenés bien, ningún convenio colectivo de trabajo que tenga, bajo los términos de la ley, la extensión a 8 o a 12 meses. Pero bien. bueno, el punto importante acá es que son 6 meses ya. A partir del 9 de julio, todo contrato de trabajo celebrado a partir de esa fecha tendrá el periodo de prueba de 6 meses, con las características propias del periodo de prueba de siempre. Correcto. Este, hay que registrar al ¿Quién, trabajador del día número uno, etcétera, etcétera. quién no pasó por un periodo de prueba? ¿Quién no pasó Claro, cuando era jovencito? ¿Ok? y la ventaja actual es que 3 meses a veces quedaban cortos, ¿viste? Y esto es una ventaja y un beneficio para mí del empleado, porque muchas veces se ha dicho, o algunos críticos de la reforma dijeron, no, esto genera precarización laboral, no sabes hasta 6 meses si va a ser efectivo o no. eh, este, pero para el propio empleado, muchas veces es mejor tener un periodo de prueba ampliado. ¿Por qué? Porque muchas veces en 3 meses no podés mostrar todo tu potencial. Entonces el empleador lo que hacía es, mira, a este no lo veo tan bien y en 3 meses tal vez tuvo 3 semanas que estuvo enfermo. Entonces no pudo demostrar su potencial. Entonces 6 meses le posibilitan a este trabajador mostrar ese potencial y que sea efectivamente, finalmente efectivizado en un puesto que tal vez con 3 meses no iba a ser efectivizado. Bien. ¿Me explico? Así que es favorable. Supongamos que pasan los 6 meses y digo, ay, ¿sabes qué? No, no, no cumpliste los objetivos, que pase el que sigue, ¿no? Y Mm, esto lo hago y lo hago de manera permanente. Si yo esto lo ujú. hago, aparentemente, hay en la norma una presunción de relación laboral y un castigo, ¿no es cierto?, para el empleador que hace esta práctica. Corriéndonos un poquito del, del, del empleador ventajero, ¿no es cierto?, Claro. que quiere sacar una ventaja de esta modalidad. Eh, ¿Cómo ves este aspecto de la norma, esto de la presunción de coartar un poco el derecho del empleador a rotar cuanta gente necesite y quiera Sí, hasta dar en el clavo con el candidato que él quiere? no, no dramatizaría el tema.
Me sentiría igualmente tranquilo. Hay que obviamente tomar ciertos recaudos, hay que tener un esquema de evaluación, bueno, notas internas del líder que diga claramente por qué motivo Federico Basile no funcionó, Ujú. este, y en ese periodo de evaluación, y si después de Federico Basile viene otra persona, viene Augusto Bantienen, bueno, tendremos un informe del líder o de algún otro sector con el cual ha trabajado, para el cual, y con una definición de su performance. Si la definición Bien, de performance apoyada en algún factor objetivo de ponderación verifica que tampoco Augusto Bantienen trabajó como corresponde, llamará un tercero para el mismo puesto permanente. Y exacto. no por Ok, eso me van a impugnar. A bien, ver, la impugnación y el abuso podría ser detectado eventualmente y multado por el Ministerio de Trabajo. claro. Anda a detectarlo y Bueno, anda a mirar bueno, eso. gracias, gracias, gracias por la respuesta, porque justamente te iba a hacer esa pregunta que era eminentemente práctica, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo hace el ministerio para detectar esta práctica? La verdad que Claro. medio complicado. Ok, Bueno, hay altas y bajas en AFIP y el Ministerio de Trabajo puede llegar a mirar. Bueno, acá hay utilización cada 6 meses de un alta y baja de un trabajador. Bueno, le mostrarás el documento por el cual vos dijiste, mira, esto no funcionó, tampoco funcionó el tercero ni el cuarto. Bueno, sigo mirando. muy bien. Anda a probarme que efectivamente, objetivamente incurrí en un fraude de ley o un abuso del derecho de utilización de periodo de prueba. Me lo veo Ok, muy complicado. Y si llega a plantearlo, y hay una infracción, la infracción va a ser leve. Y la infracción leve es 2,50. Entonces, me parece que tanta mala suerte uno no puede tener de siempre tener que no poder confirmar puestos de trabajo. No va a suceder en la práctica. Entonces, muy el bien. tema del abuso ese tampoco funcionó, tampoco hubo casos. Yo no tengo presente, el periodo de prueba está desde hace mucho tiempo y la norma esta del abuso está hace mucho tiempo, con Ok, lo que en la práctica no ha tenido trascendencia. ok, bien, bien. Convengamos que también, digamos, no es un juego para el empleador estar permanentemente renovando su personal, ¿no? No, ni hablar, por El supuesto que no. costo de capacitar a alguien es muy alto como para andar renovándolo, pero era Sí, pues. interesante conversar esto contigo. Sí, sí, porque se ha Vamos, hablado mucho del tema este. Parece que en esta lectura o en esta revisión de lectura del periodo de prueba por la reforma, este punto central del abuso del periodo de prueba ha vuelto al ok. tapete nuevamente. Bien, bien. Pasemos ahora a bloqueo de planta. Al empleado que está en periodo de prueba y me bloquea la planta. No, Ujú. no. Entonces me bloquea la planta, algo de lo que hemos conversado en el evento que estuvimos Sí, juntos, esto sí, de la norma que dice que es una causa objetiva de despido con pero bueno, causa, pero en el caso puntual de bloqueo de planta tengo que ir e intimarlo para que cese de su actividad injuriosa. Entonces, acá ¿no? La duda que nos planteamos vos y yo es, ¿me querés decir cómo hacemos para hacer esta intimación? claro. ¿Qué estás imaginando vos? Bueno, primero lo que tengo que pensar es que es una respuesta legal plausible frente a el reclamo constante de un enorme sector empresarial que ha visto siempre cómo sus empresas debieron cerrar o quebrar como consecuencia de acciones absolutamente ilícitas y abusivas de parte de, sobre todo, ciertos sindicatos que toman el bloqueo de planta o establecimiento o aún las asambleas eternas como medidas de acción directa absolutamente desproporcionadas, absolutamente abusivas. Entonces, la ley debía responder a esto. Me parece que respondió de manera adecuada, porque tampoco podés directamente establecer un supuesto de injuria laboral y de despido con causa objetivo. De hecho, hay palabritas en la reforma o en el nuevo texto del 242 que están un poco tirada de los pelos, porque, o sea, la ley dice mucho más de lo que debería haber dicho, o el legislador de la reforma de la 27442 dice mucho más de lo que debería haber dicho, porque
siempre la definición de injuria o valoración de injuria es potestad jurisdiccional. Entonces, difícilmente puede la ley por sí misma decir que es una causa objetiva de injuria laboral que amerita un despido con causa, porque es el juez el que en cada caso particular debe dimensionar la entidad del incumplimiento para definir si es causa de despido o no. Te deja el primer párrafo del artículo 242 y abajo arranca con esa respuesta al reclamo empresarial. Y también no puede dejar de mencionar la ley que para poder despedir a alguien que incurrió en un incumplimiento, debes intimarlo a que cese en ese incumplimiento, ¿sí? Obviamente que hay muchos casos en los que frente a una acción o un incumplimiento grave, yo no tengo que intimar a un trabajador para despedirlo. Si yo encuentro a una persona que está robándose el producto que hace la compañía, no tengo que intimarlo, che, deja de robarlo. Es un acto único, ¿sí? Si está bebiendo una bebida alcohólica durante el trabajo, yo no debería decirle, che, a partir de ahora cesa en tu conducta de embriagarte en el trabajo para poder despedirte. Te apoyo en tu cuestionamiento de decirle al trabajador que está bloqueando, cesa el bloqueo, pero frente a un ejercicio de una medida de huelga, ¿sí? De una acción directa que tiene efectivamente un respaldo constitucional muy importante, eh, tenés que imponerlo del incumplimiento para que quede verificado que esa acción directa, aquella medida de huelga, excede los parámetros constitucionales de la huelga, ¿sí? Ok. Por esto es que la ley está pidiendo que antes del despido, salvo que sea una situación de daño provocado en el marco de una huelga, el bloqueo sí requiera un pedido para que cese la acción o el incumplimiento laboral. Evidentemente, la prueba de esa intimación o la eficiencia de esa intimación no es sencilla, como lo hablábamos la vez pasada en nuestro webinar. Bueno, necesitaría un escribano que se arme de, este, Que de se escudos arme, y espadas. que se arme, como bien dice, que se arme. Iba a decir paciencia, pero que se arme para decir al señor, usted está ejerciendo un acto violento, un bloqueo de planta, y en función de eso tengo que constatar notarialmente. A ver, no tiene que ir a decirle al señor que deje de hacerlo, tiene que hacer una constatación notarial es que efectivamente hay un bloqueo de planta. Tendremos que conseguir testigos, el camionero de la empresa tercerizada que pretendió ingresar al establecimiento y no pudo hacerlo, con esa prueba fehaciente yo hago la intimación. La intimación, o sea, no puedo hacerla por telegrama al domicilio del trabajador, porque esto, aparte, Correo Argentino o quien fuese la empresa que hace el despacho epistolar, tarda 2 o 3 días, entonces no tiene ningún sentido. Así que tendré que hacerlo con el escribano así, ahí sí, como hablábamos la vez pasada, tipo Estados Unidos, ¿cómo era la You're palabra ahorita? served. You're You are served. served. You Ok. are served. Te pego acá la escritura pública y el telegrama y te notifiqué. Hay que ver. Va a ser divertido en la práctica, tal vez hacer este tipo de notificaciones. Creo que la única manera es el you are served, es decir, te acabo de notificar que tenés que cesar inmediatamente en tu bloqueo. Si no veo que en 3 horas hubiese cesado en esta actitud, te impongo el despido con causa. Sí, a ver, yo lo que Para que sí observo, como agregado de la norma, es que más allá de la complejidad que uno encuentra desde el punto de vista práctico para llevar adelante esta advertencia o intimación, sí opera, me parece a mí, como un disuasivo para la acción directa, ¿no? Es sí, decir, el empleado que se mete en esta acción directa, en este bloqueo, bueno, corre un riesgo, ¿no? Donde claro, no sabemos qué va a decir el juez el día de mañana, pero si empiezan a haber condenas, cosa que ya hoy hay condenas, o mejor sí, ya hoy hay fallos
que están aceptando el despido con causa por bloqueo de plantas, sí, antes de la ley bases. Sí, claro. Bueno, daría la impresión, ¿no es cierto?, de que hay como un terreno hoy para que el empleado, antes de ir a una opción de bloqueo, tome sus recaudos, porque me parece que el riesgo de un despido con Claro. causa lo tiene, ¿no? Este es el gran avance de la ley, Augusto. Es el Ok, claro gran avance de la ley. bien, Colocarnos en una posición distinta como gestores, digamos, del capital humano, bien, de la que teníamos antes. Yo lo que la vez pasada estoy pensando que todo este marco de la ley viene de alguna forma a simplificar la gestión ajá, y a viabilizar o eficientizar la gestión. ok, Dinamiza las relaciones laborales, posibilita o permite o nos da herramientas para que seamos más eficientes en la gestión y tengamos mejores resultados. Entonces, ok, la ley lo que nos otorga es este nuevo escenario, en bien, el que tenemos muchas más herramientas. bien. ¿Mm? Es como que se equilibró un poquito más la balanza, por así decirlo. Exactamente, Perfecto. es un buen punto, sí. Vamos al fondo de Es, cese, Federico, que la vez pasada en la charla te noté como, no te noté como muy optimista con el fondo de cese. sí, no lo soy. Mm. Y bueno, seguís siendo pesimista. Contame un poquito por qué tenés esa visión, a ver. Sí, no sé si es de pensarlo en valor de optimismo o de pesimismo. eh, de alguna forma sí, optimismo en función de que creo, o pesimismo en función de que creo que no va a tener en la práctica trascendencia el fondo de cese. Eh, Uno, porque el costo laboral en Argentina es muy alto, entonces no creo que las compañías que van a tener que pagar como mínimo el monto que corresponde a un despido sin causa, de acuerdo a la tarifa que establece la ley, vayan a ingresar en un nuevo costo indemnizatorio, o nuevo costo laboral, perdón. Se había hablado del 8% mensual sobre nómina, para generar toda estructura de un fondo de cese que requerirá eventualmente un fideicomiso o que requerirá alguna administración bipartita o lo que fuese. Bueno, hay que ver todo lo que es la parte de reglamentación o cómo finalmente se negocia el tema de esa administración y gestión del fondo de cese. Es mucho dinero de por medio que estará reservado en una cuenta determinada que tendrá que tener su rentabilidad también. O sea, hay un sinfín de factores, de componentes, eh, pero el más importante es el agravamiento del costo laboral. Si yo me dijera que tenemos en la Argentina un costo laboral que es asumible por el mayor sector que genera trabajo en la Argentina o en el que recae el empleo privado, que es la pyme. La pyme, que concentra el 90 y pico por ciento de la fuerza laboral del empleo privado en la Argentina, apenas puede pagar cargas sociales. De hecho, no puede pagar cargos sociales. Los negocios de las pymes son rentables en la medida que el costo laboral se reduzca. ¿Y cómo reducen hoy en día? Bueno, teniendo parte del trabajo en negro y parte del trabajo en blanco. Entonces, agregarle un costo adicional, más allá de que vaya a absorber eventualmente o futuras eventuales inversiones por despido, me parece que económicamente no resulta una salida favorable. Por eso soy pesimista en esta creación del fondo de DCC. Como idea de sustituir un esquema administratorio que presenta efectivamente dudas todavía, lamentablemente el 245 que establece el esquema de inversiones por despido sin causa no fue reformado conforme era el texto originario del decreto 70, daba más claridad. El 245 está transitando desde hace muchos años, desde el año 2004 con Bisotti, en un limbo absoluto, viste, sin dirección, no sabemos nunca cuánto hay que pagar, entonces estamos aplicando una jurisprudencia de la Corte que nunca debió haber dicho lo que dijo, porque si es inconstitucional no puede establecer un nuevo método de cálculo. La realidad es que tenemos un 245 en el limbo. Entonces, desde ese punto de vista, sí, un esquema negociado colectivamente va a servir para establecer certezas a la hora de establecer un esquema de resarcimiento por despido sin causa para los convencionados, no Claro, para los no convencionados. yo te escucho y digo, claro, el análisis que haces vos es como un análisis de caja, ¿no? Es decir, a ver, ¿estoy en condiciones de poder yo hoy alocar el 8% de mi masa salarial para este seguro?
que en hipotético. realidad de mi masa de 100 empleados, quizás uno me hace un juicio cada 5 años. La Sí, respuesta o es uno tengo que despedir no, a uno, o dos, a tres, claro, no sé. exacto, no. No Sin sé. embargo, todos sabemos, ¿no es cierto?, que hoy el costo, ¿no es cierto?, de una indemnización, es verdad que ahora sacaron las multas, con lo cual ya no tiene la gravedad que tenía antes de la reforma, pero pareciera ser, para entenderte, que al haber sido anulado el gran costo del 245 que eran las multas, es como que el empresario hoy está en condiciones de poder absorber esa contingencia, que es la contingencia del pasivo laboral por un eventual juicio por despido sin causa. Ese es un Exacto. poco el análisis. Digamos, el paquete inmisitorio en la República Argentina no es tan alto. Está bien, es un poco más alto que el de Chile, es parecido al de Brasil, puede ser un poquito más alto que el de Uruguay, pero es un método de promedio de servicio y se acabó la historia. ¿Mm? Bien, Está bien, después por ahí tenés alguna disquisición o interpretación respecto de cuál es la base de cálculo computable para el pago de pensión por antigüedad, pero no pasa más que eso. ¿Sí? Toda la cuestión relativa a la quiebra de las compañías derivadas de un despido sin causa venía por el tema de las multas. bien, ok, Las multas desaparecieron, este, ahí para meternos en el tema de la, este, eh, que la reforma a nivel de erosión de multas es correcta o incorrecta, podemos estar horas sí, hablando, sí, ¿no? por Así que supuesto, por no nos supuesto. metamos en el tema de las No, no, multas, no. si es apropiado o no, pero la realidad es que el paquete iniciatorio está más o menos claro, sin prejuicio de que debe ser modificado el texto del 245, pero me parece que no tiene mucho sentido pensar en reemplazar ese esquema por un fondo de cese que va a generar, insisto, un nuevo gasto, un nuevo costo que hoy no tienen los empleadores. Es muy Entonces, por eso estoy interesante, pesimista en eso. es muy interesante hacer el análisis económico, ¿no?, de ambas Creo que sí, opciones, creo que sí. porque yo lo analizo desde el punto de vista de, suponete, de contingencias, ¿no? O de creación de valor de la compañía, donde yo hoy tengo una masa laboral, que son mis empleados, y eso me Ujú. genera hoy, sin el fondo de SS, me genera una contingencia, ¿no? Claro. Como bien decías vos, tengo que cuantificarla en función de mi historia, en función de cuántos empleados tengo, así cuánto me puede llegar a salir que el 5% me inicie un juicio laboral por despido, ¿no? Versus Ujú. qué significa desde el punto de vista de, de financiero, desde el punto de vista de cuadro de resultados, asignar todos los meses, tanto, ¿no es cierto?, de la operación del negocio a crear un fondo de cese. Sería muy interesante evaluar esto en términos económicos para ver cuál de las dos es la mejor opción y que seguro eso dependerá de cada empresa, de cada sector. Exacto. Y si Este, quieres hacerlo aún sin fondo de cese, hacerlo igual. Porque puedes tener un producto de seguro a partir de ahora en el que te diga, mira, si vos querés autoasegurar el costo, ajá. asegurar o autoasegurar el costo, hacelo. O sea, no requiere el fondo de cese o la negociación de un fondo de cese para asegurar tu costo. A ver, contanos ¿Entendés? un poquito de eso del seguro, Claro, ¿cómo es? fíjate, para que voy a ver el artículo. No sé si lo tengo a mano. Pará. La realidad es que eh, el empleador puede, no tengo un artículo a mano, el empleador puede asegurar el costo indemnizatorio Ah, o ok. autoasegurarse, Bien, ¿eh? O autoasegurarse. Entonces, bien. si vos querés asegurar tu costo, vas poniendo dinero a una compañía de seguros para asegurar el costo potencial futuro de la rescisión sin causa. ¿Eh? Ahora, Federico, te hago Este, una pregunta. Es verdad que esto está en la ley ahora, ¿no? El tema del seguro. claro, Ahora, claro. ¿qué antes de la ley base no lo podíamos hacer igual? Mira, nunca hubo un producto de seguros que estableciera, que previera Ok. esa Esta cobertura, contingencia. Bien, esta contingencia, exactamente. bien, El bien. siniestro puntual, Este el siniestro, tal cual. siniestro, Bien. La nunca palabra hubo, correcta es este siniestro. ese Bien, siniestro. Pero exacto. la realidad es que, a ver, el punto central es que ningún fondo de cese va a arrojar un monto inferior del que establece la ley.
No, no, está claro, sí, ese número lo hemos hecho y es verdad, exactamente. El 8% anual al final del día te termina arrojando igual que el 2,45. Tiene que darte un monto igual o superior. Exacto. ¿Eh? Bien. Ni más ni menos. ¿Eh? Vamos a la figura del trabajador independiente con colaboradores. Esto de trabajador independiente es una especie como de oxímoron, ¿no? Sí, Trabajador independiente. Y no sé quién sí. fue el que puso acá, el que inventó este título, pero no me gusta nada, te diría. Es demasiado sugestivo. Y se viene hablando bastante del trabajador Es independiente con colaboradores. trabajador Sí, independiente. Entonces sí, digo, a ver, eh, la ley base dice que si se dan, ¿no es cierto?, los elementos de la relación laboral, muy lindo el título, pero esto es un contrato de trabajo. ¿No? Básicamente es el principio. exacto. Sí, Entonces, exacto. yo acá me armé tres escenarios. El modelo número uno es que yo como empresa contrato a un trabajador independiente que a su vez ese contrata a tres colaboradores. Esta es un poco la cadena. Corregime si estoy equivocado, ¿no? Estás equivocado. No, 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 ¿Estoy no. equivocado? Sí. Ah, bien. No, no es el caso que vos, empresario, vos, tu empresa, contrata a uno que tiene a tres. ¿Cómo es? Es uno emprendedor, un empresario, una persona física. A ver, yo que tengo un estudio jurídico, si tuviese un estudio jurídico, como era hasta hace poco tiempo, Basile Abogados, ponele. ¿Eh? Yo emprendo mi estudio jurídico, soy un autónomo, inscripto en AFIP, responsable en inscripto en IVA, no sé cuánto, contrato, ¿sí?, a tres personas para trabajar en este emprendimiento. Y son tres personas que los contrato a través de nada, de una vinculación que la ley dice que es autónoma. A ella no voy a requerir necesariamente un contrato de servicio, que son servicios, sino que es un emprendimiento en el cual yo me uno a tres personas más que forman parte de ese emprendimiento. Van a ser independientes. ¿Eh? Y yo no lo controlo a ellos, a mis abogados, cuántas horas facturan mensualmente, les permito trabajar con otros clientes, pero también, bueno, yo les organizo el trabajo de todos, alquilo mi oficina, vienen de vez en cuando, no hay horarios predeterminados. Entonces, claramente es un emprendimiento en el que no hay una vinculación laboral porque no se advierte en esa vinculación mía con estas tres personas, ni entre ellos mismos, las características que tipifican un contrato de trabajo. Entonces, es una pequeña empresa, ¿sí?, con trabajadores independientes. Ok, es decir, que la presunción de relación laboral sería entre el trabajador independiente y sus colaboradores. Vos separá las figuras. Son figuras muy distintas. ¿Eh? Este, lo que hablábamos hoy respecto de el profesional, contrato de servicio profesional, esa agencia, excluido de la ley bajo artículo segundo y excluido la presunción del 23, no es la figura del trabajador independiente con colaboradores. Bueno, bueno, me encanta tu aclaración porque creo que Separalo. si bien son distintas, me parece que en algún punto no digo que se toquen, pero que hay que analizarlas, porque yo digo, ¿no? A ver, es decir, la figura del trabajador independiente sería como el emprendedor, Sí. ¿no? Que Ujú. contrata a tres colaboradores. Correcto. Entonces, la presunción de relación laboral sería en esa relación que hay entre el trabajador independiente, que sería como el emprendedor, y sus tres colaboradores. Ahí es donde la Sí, ley dice, pero, ojo con esto. pero cuando el trabajador independiente me plantee una relación de dependencia, yo no voy a ir en defensa por el artículo segundo o por el artículo 23. No te voy a decir, no, vos no sos un empleado en relación de dependencia mía como emprendedor, porque lo que nosotros hicimos y aplicamos fue la figura del independiente con colaborador, ¿eh?, que es un esquema muy distinto al de una empresa que recibe contratos de locación de servicios. ¿Eh? Ujú. Acá todos estamos emprendiendo. Yo armé un emprendimiento y
traje a 3 personas a trabajar conmigo, ¿eh? Que se sumaron a un emprendimiento. Y voy a hacer un contrato o un acta fundacional en donde diga, bueno, en función del emprendimiento, que es un emprendimiento, ¿eh? Un emprendimiento es algo que vos emprendés. Hay que buscarle hasta el concepto de emprendimiento de la Real Academia Española. No, no es que, a ver, me parece que no es el caso de un estudio jurídico, Basil Abogados, dentro de 15 años, y que yo contrate gente, hasta 3 personas, para sumarse a ese ya no emprendimiento. Esto requiere reglamentación, Augusto. Esto va a requerir mucha revisión, Ok. ¿eh? Para ver cuál es el concepto. Pero me Claro, parece pues que, cuando yo leo la figura del trabajador independiente, que repito, el título no me gusta nada, claro, y lo analizo de la perspectiva del contrato de locación de servicios, y justamente lo que hablábamos al principio, de que queda de alguna manera blindado de la ujú, presunción. Entonces yo ujú. cuando comparo una figura y otra digo, vamos por la del 23, digamos, voy por la de la locación de servicios, porque por lo menos ahí estoy como mucho más blindado que con la figura del trabajador independiente. No sé si vos opinas lo mismo o coincidís. Sí, insisto, se trata de esquemas totalmente distintos. Lo sé, Federico, pero digo, a la hora de evaluar el riesgo, por más que sea un Es que no es, emprendedor, que no va a ser una u otra opción, ¿sí? bueno, Va a ser un emprendimiento con colaboradores independientes, dado el caso puntual de que yo inicie un emprendimiento. Si yo tengo una compañía y contrato que tiene empleados para desarrollar mi negocio y contrato eventualmente a algún trabajador independiente por un servicio determinado, bueno, ese va a ser un contrato de servicios profesionales que se va a regir por la normativa del Código Civil. Y no voy a decir que es un emprendimiento con colaborador y que ese locador de servicios o locatorio de servicios es un independiente de la figura de independiente con colaborador. No. es decir, que en tu mirada, la figura del trabajador independiente con colaboradores es algo que es un producto a medida para el emprendedor, por así decir, para aquel que, para el startup, por así decirlo. Exacto, estoy jugando bien el texto legal, pero Ahora, efectivamente a ese, a es ver, una figura novedosa, está bien, pero Federico, diferente. a ese señor, a ese joven emprendedor de 28 años o de 25 años que está fundando, no, que está emprendiendo una .com, ya le Sí, pusieron encima una contingencia de que si sus 3 colaboradores durante un tiempo determinado se dan, ¿no es cierto?, los elementos de la relación laboral, sí, claro. eso que arrancó como espectacular termina siendo un riesgo enorme porque la ley le puso arriba un manto de sospecha, por así decirlo. Claro, bueno, más que la ley, los senadores le pusieron arriba el manto de sospecha, porque es un agregado de los senadores, ¿eh? Los senadores dijeron, no, bueno, está bien, sí, muy lindo el trabajo independiente, pero si son dependientes, son dependientes. Por eso, cuando hicimos el webinar la vez pasada, mi diapositiva decía, no habrá relación de dependencia entre los colaboradores y el emprendedor, salvo que exista relación de dependencia. Claro, Entonces, ok. es el famoso oxímono que vos hablabas antes, ¿no? Bien, Pero la bien, realidad es esa. bien. Es decir, que si, digamos, Molinos quiere desarrollar un proyecto y contrata a un tercero y ese tercero tiene 3 colaboradores independientes, digamos, no se aplica esta figura, sino que ahí hay una locación de servicios. No, bueno, pero Morín nos contrata a esta empresita, Ujú. ¿sí? Formada por un emprendedor y 3 colaboradores independientes. Es un contrato de servicios con esa empresita del emprendedor. Artículo 30 es otra cosa, Bien. ¿eh? Contrato de servicios. Hay Ujú. responsabilidad solidaria eventualmente si la actividad que contrata es normal específica propia de Molinos, pero perfectamente es un escenario perfecto en el que ese emprendedor con su empresita y sus 3 colaboradores independientes trabajan para Molinos. Perfecto. Entonces, Bien. ahí no tenés ninguna clase de problema. El No, artículo específico es un artículo que ni siquiera se agrega a la ley de contrato de trabajo. A ver, para un segundo.
fondo de cese. ¿Ves? Los trabajadores independientes con colaboradores. Artículo 94. No tiene, no es incorpórase el artículo 95 bis de la ley de trabajo, no. No, modifícase el artículo 23 de la ley de trabajo por este. Es un artículo 94 de la ley bases. Ah, mira qué detalle, qué interesante. Es decir, que es un artículo de la ley base, ¿no? No, no. Ok. No es un artículo de la ley de trabajo. Pará, es interesantísimo esto que estás comentando. Y en tu opinión, ¿qué significa eso? Porque si no está en la ley del contrato de trabajo, entonces no hay relación laboral. No, no, bueno, no estando en la ley de trabajo, no hay relación laboral, es un buen concepto. Sí. Está dentro del título de modernización laboral de la ley bases. Bueno, podemos discutirlo, podemos discutirlo. Y tiene todo y tiene aparte un esquema puntual de contribuciones y aportes. Va a ser algo diferente, pero bueno, va a tener ART, etcétera, etcétera, ¿no? Ok, A ok, ver, es ok. una pretensión Podemos muy discutir. linda de la ley. Vamos a utilizarla seguramente, pero Seguro. bueno, no sé qué en la práctica cómo se comportará. ¿eh? Bien. De vuelta, nuevas herramientas, bienvenidas sean. No, ninguna duda, estamos todos muy excitados con esto. Excited, como dirían en inglés. Así que buenísimo. Federico, la Exacto. verdad que ha sido un placer conversar con vos. Seguro que todos aquellos que escuchen esta charla van a aprender muchas cosas. Y tengo, no sé por qué, la leve sospecha de que esta va a ser la primera de muchas, ¿eh? Bueno, Así gracias, yo que gracias encantadísimo. por haberte sumado. Como te dije antes, me encanta este ida y vuelta desde tu visión y tu análisis, que por más que no seas laboralista, tenés un sentido común legal espectacular. Entonces el intercambio es muy interesante. Así que te agradezco muchísimo, Augusto. Gracias, Que Federico, te nos mando un muy vemos. fuerte abrazo.